Ok. em, la clase de hoy, lo que vamos a tratar de hacer es como un repaso. mm, No sería completo porque seguramente podemos profundizar en cada punto de lo que vamos a ir viendo, pero vamos a hacer completo en el sentido desde el inicio de la descarga de los datos hasta generar los mapas de Kriging. Entonces, en ese proceso, la idea es que ustedes puedan ver esos pasos, al menos los importantes, y esa secuencia de pasos que ustedes tendrían que estar repitiendo después con sus propios proyectos, ¿verdad? Eh, Les pido que en cualquier momento paremos, pregunten, aclaremos dudas, porque la idea es que esto les sirva a ustedes para ya ir afinando cuestiones que están necesitando para el integrado, ¿verdad? Además, vamos a utilizar un par de librerías que no están en el material de clase. Eh, sea, vamos a hacer lo mismo, pero utilizando otras librerías. ¿Por qué hacemos esto? Para que ustedes vean que no tienen que atarse a una sola librería, sino que en función de lo que ustedes vayan necesitando o en función de lo que ustedes vayan queriendo, no necesariamente necesitando, pueden buscar otro tipo de librerías, buscar otro tipo de métodos. Incluso hasta nosotros usamos Python para dar la clase de este curso, pero usted bueno, en el integrador sí le pedimos que usen R, pero ustedes tranquilamente pueden decir, che, genial con R, pero yo en realidad ya vengo utilizando otro tipo de lenguaje, como el famoso Python, y quieren dejar R de lado y trabajar con Python, también se puede hacer, no es el CRIing que estamos enseñando, no es una herramienta específica de R que solamente se usan esas librerías, no, es un método estadístico que, bueno, nosotros particularmente utilizamos el lenguaje de programación R y un par de librerías que consideramos que son sencillas de aprender en su primera incursión en R, pero ustedes pueden profundizar, hacer complejizar, poder cambiarse a otro lenguaje, eh, como ustedes quieran. Así que la idea ahora es mostrar un poquito otras opciones dentro de R, pero un poquito otras opciones. Ahí comparto pantalla. Eh, bueno, ahí imagino que estamos. Ok, están viendo mi pantalla. Bueno, eh, en este caso, vamos a omitir un poco la parte de descargar, de tener un archivo con los datos y las diferentes formas de leer esos archivos, ese tipo de cosas. Lo que voy a hacer es usar una librería, que es la que ya estábamos viendo anteriormente, la SP, que eh, una de las cuestiones que provee SP es que te trae una serie de datasets ya incluidos en la librería. O sea, cuando uno llama a la librería, ahora le doy control enter, al cargarse esa librería, eh, aparte de las funciones que van a estar disponibles para que nosotros utilicemos, también nos da la disponibilidad de hacer uso de un par de datasets. En este caso, vamos a usar este dataset MEUS, ¿ok? Y veamos que, y en este caso en particular, como llamo a la librería, simplemente aplico la función data y entre comillas MEUS, que es el nombre de la librería. Con hacer eso, simplemente vemos que acá en mi ambiente de trabajo se carga la librería con el nombre justamente de MEUS. Si yo le doy clic a MEUS, eh, voy a ver cómo está constituida cómo está constituido este dataset. Entonces vamos a ver que tiene acá las coordenadas x, y tiene otras variables que son el cadmium, el copper, lead, zinc, L y un montón de variables. A nosotros lo que nos va a interesar en particular es utilizar la columna zinc, ¿sí? Eh, si ustedes quieren saber y profundizar un poco más sobre este dataset, pueden buscar en internet acerca de la librería SP, acerca de este dataset, y así van a entender un poquito mejor de dónde viene y qué son cada una de estas columnas, ¿sí? Pero a nosotros nos interesa particularmente la columna sync y vamos a tratar de aplicar sobre esta variable la predicción clean. Y estas son las variables de las coordenadas, ¿sí? Sí, las coordenadas
de las muestras, de los puntos observados. Vamos a hacer un summary de la variable sync, ¿ok? Y recuerden que esta idea de hacer el summary de la variable sync es como para poder conocer cómo se distribuye a grandes rasgos esta nueva variable. Entonces, lo que vemos con la función summary, que creo que ya lo hemos visto antes, te muestra el valor mínimo observado de sync, el valor máximo observado, te muestra la media, que es de 469, la mediana, y después los cuantiles, ¿sí? Entonces uno se hace idea de cómo estaría distribuyéndose más o menos esa variable en cuanto a sus cuantiles. Ahora, si queremos hacer de manera gráfica, vamos a observar un histograma y un boxplot. Acuérdense que el boxplot al final es esto, pero de manera gráfica. Para hacer esto en un solo gráfico, vamos a aplicar esta función par que nos sirve para dividir nuestro espacio de cada visualización en la cantidad de cuadros que nosotros queremos. En este caso vamos a decirle que quiero una fila con dos columnas, o sea, serían dos cuadros, sí. O sea, uno acá y otro acá. Por la función, ahora está esto configurado para que cada vez que yo grafique algo, se vaya graficando en los respectivos lugares. Entonces, corro el histograma y corro el boxplot. Entonces, vamos a verle la cara a esta variable. Yo ahora no voy a profundizar eh, respecto al contexto de la variable, que sería un valor normal si la distribución es algo que normal en términos de común, si la distribución de esa variable en ese espacio tiene sentido. No, simplemente estoy analizando la parte estadística sin profundizar en el contexto, como para poder hacer un repaso completo de los pasos, ¿sí? Ustedes en su integrador y también en sus trabajos particulares, sí deberían hacer todo esto, pero con un criterio de entender la variable en el contexto en el que están estudiando, ¿sí? Ok, dicho esto, ¿qué me llama a mí la atención más allá del contexto acá? Primero, que vemos claramente que esto no distribuye como una normal, ¿sí? No distribuye como una normal y tiene como una suerte de cola pesada hacia la derecha, que se puede ver tanto acá en el histograma como en el boxplot, esta cola pesada, ¿sí? Entonces, ahí ya primer punto, para poder aplicar kriging, de esta manera no puedo aplicar el clean porque necesito que distribuya como una normal. Claramente esto no es una normal. A ver, ahora aplico de nuevo la función par, pero en esta vez ya le digo quiero una fila con una columna para volver al setup anterior, ¿sí? Y ahora voy a llamar a la librería Karima, ¿ok? Que me va a proveer un par de funciones que quiero utilizar, ¿sí? Ok, lo primero que voy a hacer es crear este, este gráfico, ¿sí? Que anteriormente vimos la variable en su distribución, analizamos, vimos el summary para saber en qué valor están los cuantiles, en la medida central, también con el boxplot también, no olvidé decir que con el boxplot también uno ve una suerte de la dispersión, hace una suerte de interpretación de la dispersión y ese tipo de cosas, pero ahora con este segundo gráfico, que es ubicar los valores y darle esta propiedad de color para entender la intensidad de la variable o la variación de la variable en el plano, nos ayuda a tener una interpretación distinta, ¿ok? Que es justamente eso, una interpretación sobre el plano. Entonces ahora vemos que los valores más claros son los colores, las zonas más claras representan a valores más bajos de zinc y los colores más tendientes al rojo oscuro eh, son los más altos de presencia de zinc o concentración de zinc. En ese sentido, vemos que en este mapa del lugar donde se hizo la muestra, del espacio que estamos observando, del área que estamos observando, eh, vemos cómo se distribuye y vemos, ¿cómo decir?, dos zonas bien intensas, que son en esta zona de aquí y en esta zona de acá, y una tercera zona no tan intensa intermedia en este punto. Y después una zona grande de baja intensidad de la variable zinc. Acuérdense, este gráfico que estamos haciendo es simplemente para hacer una
una primera aproximación a los datos puestos en el plano, dándole un contexto en el espacio. Pero si bien esto es una interpolación básica que no nos sirve para nosotros después hacer inferencias sobre eso y directamente saltarnos a esto, o sea, directamente saltarnos todo el crimen y quedarnos con esto. Simplemente para tener una previsión de lo que vamos a estar viendo y encontrando. Ok, entonces esta es la otra cara en el plano de nuestra variable. Ahora voy a volver a hacer un solo gráfico con esta función de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, una opción, no necesariamente tienen que hacer esto. Ah, no, pero este es un estático, ¿sí? Eh, entonces, si uno quiere por ahí aplicar otro tipo de visualización, aplica esta en 3D. En este caso en 3D uno estático, pero yo puedo ir tocando estas variables de la latitud, longitud, el ángulo, estos diferentes ángulos, phi, theta y no recuerdo qué otros, para poder cambiar el ángulo, entonces hacerlo ya de una forma distinta, pero simplemente para que vean que se puede hacer eso, ¿no? Ok, ahora vamos a analizar un poco el tema de esto que yo le he dicho, de que claramente no distribuía normal, que esa obviedad se ve en estos dos gráficos, pero en esto con esto yo no puedo saber si distribuye normal o no, ni tampoco con esto. Pero en estos dos gráficos ya me está dando una clara evidencia de que no distribuye ninguna normal. Ahora vamos a encarar ese problema, ¿sí? Bueno, para eso, vamos a hacer de nuevo, voy a repetir el proceso acá de hacer el histograma, ¿ok? Pero a este histograma le voy a agregar una línea, esta línea roja que le agrego a este histograma es la línea teórica que debería seguir la distribución, perdón, seguir el histograma si la distribución, si los datos proveniesen de una distribución normal, ¿sí? No se ve eso, ¿sí? No se ve eso y el hecho de que se corte acá en el cero también es importante. No es que uno puede suponer de, no, pero si yo continuaran mis datos sería normal. No, 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 porque no puedes tener valores negativos de concentración de zinc, por ende no va a distribuir una normal. Necesitaría que esté mucho más desplazada a la derecha y que continúe esta distribución, que continúe la figura, como para decir, uno no puede presuponer, si los datos continuasen por debajo del cero, sería normal. No, no, eso es un error, ¿sí? Ok, ahora vamos a hacer un qqplot, que es la otra manera visual de analizar qué tan aproximado a una distribución normal teórica tienen mis datos, ok. Entonces hacemos el qqplot en ese segundo espacio. Claramente eso no va a destruir como uno normal que estamos viendo y le graficamos encima esta línea de manera tal que si los datos proveniesen de una distribución normal, entonces estos puntos estarían lo más pegado posible a esta línea, a esta recta, ¿sí? No se ve eso claramente, ¿no? Eh, yo voy mostrando todos los pasos, no necesariamente tienen que hacer todos los pasos, porque ya con esta o con los primeros uno ya ve que no distribuye normal y ya puede pasar a aplicar un método analítico como para confirmar. No hace falta que hagan todos los gráficos porque es redundante, ¿sí? Entonces, como método analítico aplico el test de Shapiro, ¿ok? Y en el test de Shapiro al aplicar vemos acá el p-valor. Y el p-valor es exponente a la -12, está muy por debajo de la frontera que era 0,05, ¿verdad? El 0,05 es un valor que nosotros elegimos eh, arbitrariamente, pero bajo un convenio de buenas prácticas dentro de la estadística. Ahora podría ser 0,02 en vez de 0,05, ¿verdad? Pero quedémonos con 0,02. Entonces esto está muy por debajo, por lo cual se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis nula dice que los datos provienen de una distribución normal. Al rechazar esa hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa, que es los datos no provienen de una distribución normal. Entonces, con el analítico más el visual, uno puede, más que sobra, decir que estos datos no distribuyen como uno normal. Ahora entonces lo que se propone, como no distribuyen como uno normal, es decir, bueno, voy a tratar de transformar mi variable de manera
tal a que esa transformada sí distribuya con una normal y entonces sí pueda trabajar con esa variable transformada para aplicar el kriging. Ya desde antemano le aviso que no vamos a conseguir exactamente, deberíamos hacer más pruebas, pero vamos a mostrar el proceso de igual manera, ¿sí? Ok, sí, Neri, te escucho. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa si en el gráfico del ggplot me da que no tengo una distribución normal, pero el test de Shapiro sí? ¿Con qué me quedo? Eh, Pasa que en realidad que el gráfico te dé que sí distribuye como una normal, el gráfico en No. realidad nunca, el método gráfico nunca te va a dar que distribuye como una normal. Lo que te puede dar la impresión a vos que sí distribuyó como una normal o que está muy cerca de distribuir como una normal. Ah, Eh, Porque en realidad, a no ser que sea perfecto, 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 ahí voy a decir, evidentemente esto distribuye como una normal. Y si te da perfecto, perfecto, perfecto en el gráfico, en cualquiera de los gráficos, después no podría no darte, ¿cómo se llama? Es un valor grande esto acá, el p-valor, ¿verdad? Coincidente. Lo que suele pasar, lo que suele pasar es que en la práctica nunca estos gráficos son del todo perfectitos. Entonces uno ve que está bastante alineado en este caso con la recta o bastante parecido a una campana de Gauss, el histograma, y esos pequeños errores que suelen estar en la cola de arriba o en la cola de abajo, uno dice, si son muy pequeños, por lo cual yo asumo que sí es una normal. Después aplicas el test de Shapiro y generalmente te suele dar muy cerquita del, ¿cómo se llama? Muy cerquita del 0,05, ¿verdad? Entonces, ahí uno tendría que tomar una decisión que podrían argumentarse desde diferentes lugares, ¿sí? Por ejemplo, ahí veo que quien escribió, que Evelyn escribió eso de los outliers. Uno podría decir, che, justo tengo acá esta colita pequeñita o o el test de Shapiro está muy cerca de darme que sí distribuye una normal, entonces empieza a decir, che, y si empiezo a trabajar con los outliers para ver si yo sacando esos outliers puedo, puedo conseguir que distribuya como una normal, podría ser una solución. Nada más que ahí uno tendría que empezar a preguntarse, ok, esos datos que yo digo que son outliers, efectivamente son outliers, porque que los datos estén como en este gráfico, que, a ver, por ahí en este gráfico se ven mejor los outliers. Estos puntos de acá que están muy alejados del resto de datos, no necesariamente pueden ser unos outliers, ¿sí? Capaz que estos datos, outlier hay que entender bien cuál es la definición de outlier y probablemente pueda cambiar la definición específica de outlier dependiendo del campo de aplicación. Si yo hablo meramente outlier para el box plot, matemáticamente yo tengo un conjunto de una muestra donde yo calculo la distribución, el máximo, el mínimo, la desviación tanta, y bueno, en función de eso el outlier se grafica así de estos puntos. Pero si, por ejemplo, yo estuviese analizando ¿cómo sería? Si estuviese analizando precipitaciones, porque estoy queriendo armar un modelo ¿cómo se llama? Me viene aviso la palabra, de alerta temprana para, por ejemplo, tormentas o ese tipo de cosas. Entonces, claramente que las variables las variables que se tienen que dar para que haya una tormenta, como no sé qué sería velocidad del viento, humedad, no sé cuál, temperatura, tipo de cosas, para que se dé un evento que tengo que dar a la alerta, evidentemente eso es un outlier, o sea, es un dato atípico. Entonces yo no puedo agarrar para ajustar mi modelo, que trato de predecir eso, sacar los únicos datos donde le sucedió eso. Entonces, esa definición de outlier que estamos usando acá en este gráfico no aplica para ese, para ese problema en particular. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ojo con la definición de outliers, ¿sí? Si aplica, podés probar con lo que sugiere Evelyn, ¿sí? Si aplica, pero hay que ser muy consciente que a veces
porque más que tenga un dato muy alejado o unos dos datos muy alejados, no quiere decir que eso sea outlier. Puede ser que eso sea realmente el comportamiento normal de mis datos. Los que sí se pueden eliminar son datos que yo sé que vienen por algún error de muestreo, por algún error de diseño, o porque realmente son datos reales, bien tomados, que hacen el fenómeno, pero a mí particularmente esa parte o esa característica del fenómeno no me interesa y me puedo deshacer de eso. ¿Sí? Entonces, eh, así sí puedes hacerte los outliers. Entonces, en ese caso, donde te da esa ambigüedad entre que un método, por un método yo puedo llegar a decir que sí distribuye como normal y por otro método me dice lo contrario, se va a dar muchas veces eso, principalmente si utilizas dos métodos analíticos. Te puede usar el método, por ejemplo, de Shapiro y al mismo tiempo utilizar el skew, que es la simetría, y esos dos te dan, uno te da que sí, otro te da que no. Suele pasar eso y pasa más de lo que uno querría que pase. En esos casos, lo que, vamos a decir, entre comillas, las buenas prácticas recomiendan es tratar de entender el fenómeno estudiado, cuáles son sus características de antemano y tratar de entender qué, qué sesgos tiene un test y qué sesgos tiene otro test y elegir de antemano. Yo sé que este test, como el de Shapiro, es para muestras grandes a partir de tal tamaño. Yo sé que este otro test es para muestras pequeñas o es para tal tipo de datos. Informarse un poco sobre eso, buscar un poco cuáles son las ventajas y desventajas de cada test, para qué están recomendadas y para qué no. Entender tus datos, ver si es la mejor esa opción y de antemano decir, voy a usar este test porque hice esa suerte de research antes de tomar la decisión. Y quedarse con ese test, ¿verdad? No empezar a poner 80 tests porque se pueden empezar a complicar la cosa. Entonces, en función de previamente haber definido tu test porque tuviste un criterio acorde a tu campo de estudio, decime quedo con ese test. Acorde a tu campo de estudio, a tu diseño del experimento, elegís el test y te quedas con ese test. Hasta que Podría, no, te no. podría tomar el test de Shapiro como el método más objetivo en relación al boxplot. No, el método Shapiro también tiene sus sesgos, ¿sí? Déjame, voy a poner acá rápidamente ChatGPT sesgos del test de Shapiro. A ver, Shapiro, Wilkins creo que era. Sí. A ver, ay, no estoy compartiendo pantalla, pero ya te digo. Eh, no todos los tests son, no existe un test que sea insesgado para todos los casos y que es el menos amigo. ¿No? Cada test tiene sus particularidades y hay que estudiar. Ay, me tarda un montón en responder. A ver, quiero omitir. Sí, te decía esto porque, por ejemplo, en el gráfico del ggplot, por ahí podría tener cierto grado de subjetividad, de decir, bueno, los datos se alejan tanto de la recta, ¿no? Y eso quedaría al Sí, criterio del observador. sí, sí, sí. Eh, Tal cual, pero tampoco es malo quedarse con los gráficos, ¿sí? Sobre todo si vos tenés mucho conocimiento y mucha expertise en el área y ya estuviste observando muchas otras veces datos parecidos y ves que más o menos tienden a tener cierto dibujito en el ggplot. Entonces, una persona que va desarrollando esa habilidad con esos datos en ese campo de aplicación, probablemente te mire un test de un ggplot y al ver Google te dice, sí, mira, esto está buenísimo, esto es lo mejor que se puede conseguir, mira, yo ya trabajé mucho tiempo con esto o conozco mucho trabajo en esto y esto es lo mejor que se consigue, así que yo voy a asumir ya que esto es normal. Claro. Entonces hay gente que tiene ya esa habilidad, ¿verdad? Pero porque tiene mucho manejo en ese campo particular. Pero acá, por ejemplo, bueno, le pregunté y me responde, ¿no? Que es sensible al tamaño de la muestra. Él te puede tener poca potencia, no detectas desviaciones cuando tus muestras son pequeñas, menos de 30, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, pues sensibilidad a colas y asimetrías, ese tipo de cosas. O sea, cada test tiene, entonces si uno va buscando, uno podría
incluso con el uso de esta herramienta, ¿verdad? Usen todas las herramientas de IA que tengan a mano con criterio y podría decirle, che, tengo un test, describirle, tengo una muestra de tal tipo que yo sé cuáles son, de dónde provienen, generalmente cómo se comportan, todo ese tipo de cosas, y le dice, ¿cuál test me recomendabas para esto? Lee el test, después cuando te dan la respuesta de los test, te vas y buscas sobre los test a ver qué información bibliográfica hay sobre eso. Usen esta herramienta, pero con criterio, ¿sí? No existe algo así perfecto, inocuo para cualquier cosa, no. Todos son tomas de decisiones en función de expertise, en función de conocimiento robusto del área y todo, pero sí, se van a encontrar con ese tipo de problemas. Bueno, continuando, entonces, acá nos va a pasar una cosa, vamos a ver, que nos dio que se rechaza la hipótesis nula. ¿Dónde me quedé yo acá? En car, la librería car. Ok, entonces voy a empezar a aplicar esta transformada, ¿sí? Esta función power transform, vamos a ver qué hace. Mira, la power transform lo que hace, no me acuerdo ahora exactamente el VC era, no me acuerdo el nombre de dos personas que desarrollaron esta transformada de potencia. eh, y bueno, con esta función se aplica. Entonces lo que nosotros vamos a aplicar es este Power Transform, pero primero con la recomendada por esta función acá. Vamos a aplicar el Power Transform, es aplicar la transformada con el valor que me recomienda esta otra función, ¿sí? Que hacen un primer análisis. Y vamos a ver cómo sale esa variable. Ok, vamos a graficar. Estamos 1, 2, histograma. Okay. Esta es la primera transformación, ¿sí? La primera transformación ven que cambia bastante respecto a esta. Ahora cambian bastante. ¿Qué pasa? Ahora, por ejemplo, claramente esta no es una campana de Gauss, pero, por ejemplo, empezamos a ver que ya podemos llegar a decir que la asimetría, por lo menos, tiende a ser más asimétrico que antes, ¿sí? Pero vamos a aplicar ahora, claramente no es normal, pero no importa, vamos a aplicar el qqplot. Vemos acá un qqplot mucho más lindo que el anterior. Bueno, y una distribución mucho más linda que la anterior. Entonces, ven, dependiendo del test que vayan usando, puede ser un poco engañoso. Uno tiene que, cuando uno va probando varios tests, es como para ir orientándose y no caer en sesgos, pero tampoco no es estrictamente necesario que hagan todos los tests, y mucho menos si ustedes ya conocen bastante bien sobre esa variable que están estudiando. Ok, vamos a aplicar ahora el test de Shapiro. El test de Shapiro también me rechaza la hipótesis no. Entonces me está pasando que aplico todo esto y me parece que rechaza todo, rechaza no sigue siendo normal. Ahora vamos a probar otra transformada que la hago de manera manual, ¿sí? Que hacemos una raíz, ¿sí? Vamos a hacer el histograma, es este nuevo histograma, ¿sí? Graficamos la curva teórica, no, claramente no distribuye con lo normal, la qqplot. Miren, a ver, este es el nuevo qqplot. Si nos fijamos en el qqplot, uno podría decir que, no sé, yo diría que este qqplot parece más lindo. Le aplico el test de Shapiro. El test de Shapiro antes era 0 exponente a la menos 5 y ahora exponente a la menos 7, me rechaza. Y ahora aplicamos, vamos a aplicar vamos a ver la simetría de las tres variables, la original, la transformada de no me acuerdo ahora el VP, que significa los nombres, no me acuerdo. Son dos personas que desarrollaron, pero no me acuerdo. Vamos a aplicar la simetría, o medir la simetría de esas tres variables. Y en este caso, voy a tomar una decisión muy, 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 muy cuestionable, pero bueno, voy a tomar esa decisión, que es, supongamos que yo estuve trabajando un montón con muchas transformadas y no encuentro ninguna transformada que termine hasta el final distribuyéndome con una normal. Me quedo con las tres que considero que son mejor y digo, che, gráficamente no puedo decir que una de las tres es la mejor, porque si miro, no sé, esta, no sé, tiene una forma
sé cómo describirla de esta forma, pero el ggplot por ahí me convence. También este acá no parece más simétrico, pero el ggplot me parece más lindo la tercera. Y entonces, como que uno está indeciso. Y ya probó un montón de métodos de transformación y no encuentra ninguno. Entonces dice, bueno, igual voy a decidir avanzar con el uso del método de Kriging, al menos por el momento, hasta que desarrolle otro, otro modelo, ¿verdad? Que puede ser porque utilizo otra transformada que el día de mañana encuentre, o porque utilizo otro método que considero que es más apropiado que el Kriging. Pero, ya sea porque utilicé otra transformada o porque utilicé otro método que no es Kriging, voy a tener que compararlo con el resultado del Kriging que voy a hacer ahora. Entonces, este Kriging voy a utilizar como línea base. ¿Qué quiere decir eso? Voy a hacer un primer modelo y ese primer modelo hoy día es lo mejor que tengo. Mañana lo puedo mejorar, pero hoy día es lo mejor que tengo. Entonces, el día de mañana que yo mejore por cualquiera sea el camino que tome, voy a tener que comparar contra este modelo. Y si este modelo sigue siendo el mejor, entonces este modelo sigue siendo lo mejor. ¿Se entiende el concepto de línea base o no? Entonces, en este caso, acá está, imprimí las tres. Sí, Evelyn, te escucho. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Entonces pasarías a trabajar con los datos sin ninguna transformación, ¿sí? Ahora vamos a tomar esa decisión. Yo imprimí dije que como no pude decidir visualmente ninguno, porque no sé, como que estaba ahí medio dudoso, dije, bueno, voy a elegir el método de asimetría. Y voy a elegir el de las tres versiones, la menos asimétrica. Entonces, la menos asimétrica es la opción 2, que es con la transformada. La transformada está la Power B. Después voy a buscar el nombre. Era la Vox Cox y el VoxCox, otro ahí era está. el Sí, Skeones. sí, VoxCox, eso. Ok, entonces me voy a quedar con esta. ¿Por qué? Porque es la que está más cerca de cero. Entonces quiere decir que está más cerca de cero, quiere decir que es más simétrica. Si estuviese más hacia un lado, después tiene cola pesada positiva, cola pesada negativa. Entonces me voy a quedar con la más cercana a cero, que es esta. Ok, voy a avanzar entonces con esta variable. Ahora lo que voy a hacer es, ¿ya incluí la variable o no incluí la variable? Sí, la variable está incluida en el dataset. A ver, vamos. Acá están las tres variables. Entonces voy a trabajar con esta, ¿sí? Con esta nueva columna. Bueno, entonces ahora voy a analizar el tema de las tendencias espaciales, ¿sí? Ok, voy a aplicar, voy a convertir a un objeto espacial, ¿sí? Con esta función asGeoData, donde le digo, ay, ¿qué toqué? ¿Hasta dónde me fui? Acá. Al dataset, acá está este es mi dataset, a este dataset le digo que acá están las coordenadas en estas dos columnas, acuérdense que están las dos columnas, acá. Antes se llamaban latitud y longitud en la clase anterior. Y después digo que la variable o la columna que contiene mis datos que quiero analizar en realidad es la de sync, pero guión bajo t, que es la que dije que la transformada y todo el rollo de por qué elegí esta, ¿sí? Bueno, entonces aplico acá, convierto a una variable espacial, sync, pero geo, guión bajo geo, que ya es una variable espacial. Analizo el tema de los duplicados, no hay ni duplicados, y voy a graficar, este objeto yo puedo graficar. Cuando yo convierto con esta función, yo puedo darle plot y me grafica así. Entonces, en este gráfico, vamos a ver un poquito más de lo mismo que estábamos viendo anteriormente, que sería acá en el espacio, más o menos, vemos que los azulcitos son los de menor concentración, los rojos de mayor concentración, y amarillo de medio, ¿verdad? Y verde creo también de medio. Acá habíamos visto nuestra variable transformada, que ya sabemos que no es normal, pero dijimos vamos a utilizar lo mismo, vamos a continuar porque vamos a utilizar como línea base, porque yo no tengo otro modelo, necesito trabajar con un modelo. Y después analizo si tienen tendencia espacial.
respecto al eje Y y respecto al eje X. Yo acá no veo tendencia espacial, ¿verdad? O sea, se ve como una nube amorfa, esa medio redondita. Entonces digo, bueno, no hay tendencia espacial, no necesito quitar la tendencia espacial. ¿Por qué la tendencia espacial es mala? Porque, no es que es mala, no es mala, perdón, no es mala la palabra, sino que si yo sé que hay tendencia espacial, quiere decir que cuanto ya más me mueva hacia un sentido en el espacio, eso hace que la variable aumente o disminuya. Y yo quiero ajustar un modelo que sea independiente a esa variable. Entonces, ajusto un modelo que es independiente de esa variable, pero después la tendencia espacial es algo que se le agrega. O sea, yo ajusto el modelo sabiendo que hay una tendencia, entonces omito por un momento esa tendencia como para ponerlo sin esa influencia y después se le agrega la tendencia espacial. Pero en este caso no hay tendencia espacial. ¿Sí? Un ejemplo en el grupo anterior generó un poco de confusión eso. Un ejemplo que se podría dar para entender por qué se quita la tendencia espacial. Si estamos trabajando con series de tiempo, ¿sí? Voy a usar este recurso que es horrible, pero voy a utilizarlo. Si estamos trabajando con series de tiempo y pongamos que tengo en el eje Y, tengo mi venta en cantidad de ventas o ingresos en dinero, en pesos, y el eje Y es el tiempo, y pónganle que tenemos un gráfico como este. ¿Sí? Ok. Yo necesito hacer una previsión o una predicción o una proyección de mis ventas futuras, ¿sí? Este es mi histórico, pero yo quiero saber cómo continúa esta proyección, cómo puedo proyectar la continuación de esta curva para los años siguientes. Y pónganle que ponémosle por un momento que acá sería, uy, quiero poner negro esto. Este sería el primer año, este sería el segundo año y, ups, déjenme ir atrás. De acá sería hasta acá. Sería el primer año, el segundo año. No, estoy haciendo mal. El primer año, hasta acá, el segundo año, hasta acá. ¿Cómo continúa esto? Entonces, yo lo que podría estar observando para entender la tendencia acá es que tengo un pico en el primer semestre del año, después una caída, después una subida, que probablemente tenga que ver con, qué sé yo, los periodos de, ¿cómo se llama?, de las fiestas, Navidad, Año Nuevo, otro tipo de cosas. Y acá, no sé, probablemente tenga que ver con vacaciones de invierno, Semana Santa, qué sé yo, algún fenómeno estacionario, no estacionario, estacionario es otra cosa. Con que tenga que ver con las estaciones, ¿sí?, del año. Y eso se va repitiendo todos los años. En el mismo periodo ese pico, después una caída, después al final de año un pico, una caída y ese pico, esa caída. Si yo quiero hacer una predicción sobre esta variable, lo primero que tengo que hacer es deshacerme de esta tendencia, que es una tendencia claramente alcista acá, ¿sabes? Una tendencia que va subiendo mi precio. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, de alguna forma, mover mis datos, sacarle la tendencia a mis datos, y después, si yo le saco la tendencia a mis datos, después esa misma curva, supongamos que yo le saqué la tendencia a esa misma curva, va a seguir teniendo el mismo comportamiento, pero ahora sí sin la tendencia, ¿sí? Entonces, como yo tengo la misma curva ahora, pero sin la tendencia, yo veo que esta es una función que podría estar aproximándose a una senoidal, a una cosenoidal, por ende yo podría estar haciendo ¿cómo se llama? Haciendo una predicción respecto a mis precios, a mi venta que voy a tener en este momento del año o en este periodo que todavía no estoy observando del año. Entonces yo utilizo esa función sinusoidal o cosenoidal para hacer mi predicción y después le agrego la tendencia
que esta es una recta de regresión que tiene un ángulo tanto, yo puedo agregar esa tendencia. Bueno, esa misma lógica que acá parece un poquito más intuitiva es la razón de por qué nosotros tenemos que quitar la tendencia espacial acá. En el otro era un caso más sencillo porque es de una sola dimensión la variable, acá una variable de 2 dimensiones y te puede influir, en el otro te influía el tiempo, la tendencia era en función del tiempo, acá la tendencia en función de la dirección en el espacio. Entonces, espero no haberle confundido más, pero para que tengan una idea de por qué se quita esa tendencia espacial, que en realidad no se quita, se tiene en cuenta, pero hay que identificarla previamente. ¿Sí? Ok, entonces, siguiendo los pasos anteriores, bueno, dijimos que no tiene tendencia, que vamos a utilizar esta variable más allá de que no distribuye el todo normal, ya justificamos por qué, y ahora vamos a tratar de ajustar un modelo. Hay un modelo de variograma. ¿Estamos? Acá. Voy a llamarla a la librería SF, ¿verdad? Que esta es una librería nueva. Para los que entraron después, aclaro que vamos a utilizar un par de librerías, o una o dos librerías y funciones distintas a las que están en el material del aula, ¿sí? Y distintas a las que estuvimos usando hasta ahora, con el objetivo de que noten que todo lo que estamos haciendo se puede hacer con diferentes librerías, con diferentes herramientas. Algunas pueden gustarles más porque les parece más intuitiva, otras les puede ser que no es cuestión de que les guste más porque es más intuitiva, sino que tienen más versatilidad, o porque estéticamente les gusta más, o porque tienen más confianza, pero hay varias librerías. De hecho, ustedes podrían crear su propia librería si es que son bien dados con R, ¿verdad? Pero también entiendan que nosotros elegimos el lenguaje R para dar este curso. Ustedes podrían elegir otro lenguaje y dentro de ese otro lenguaje hacer lo mismo. No se encierren, no se enfrasquen en hacer esto. Aprendan que este es un método estadístico que alguien dijo, voy a hacer en R, armé los paquetes y creé en R, pero se puede hacer lo mismo en Python, se puede hacer lo mismo en MATLAB, se puede hacer lo mismo en C++ si quieren. En todo se puede hacer, ¿sí? Entonces, es como para que abran un poco esa ventana de opciones y ustedes vayan eligiendo con las que se sienten más cómodos. Eso sí, en el trabajo integrador, por favor, trabajen con R porque nos facilitan a nosotros la revisión del trabajo, todo ese tipo de cosas. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar ajustar el variograma, ¿sí? Entonces, en este ajuste de variograma, vamos a primero utilizar esta función coordinates, ¿ok? Que lo que decimos es, si yo le meto el objeto mouse a coordinates y le indico con esta concatenación de streams que son nombres de columnas, yo le estaría diciendo, che, en estas dos columnas están las coordenadas espaciales, ¿sí? Serían las coordenadas. Entonces, corro esa función y ahora puedo aplicar la función variogram, ¿sí? En este caso, esta función, lo único lo que cambia acá es que meto la variable particular, le pongo esta, no me acuerdo cómo se llama, cejilla, no me acuerdo cómo se llama esto, este símbolo y el 1, porque nosotros estamos ajustando un variograma sin ninguna variable dependiente, de la cual es dependiente, y que tiene media desviación estándar 1, creo que significa el 1, pero principalmente no pongo otra variable acá, porque si yo quiero poner que es dependiente de otra variable, porque podrían ustedes ajustar un kriging que no depende de la variable misma, sino que se ajusta, por ejemplo, el sin en función de, no sé, no sé otro nombre no sé, del metal, del mercurio que hay en la zona, de qué sé yo que hay en la zona, ¿verdad? Podrían hacer en función de otras variables. Y es un kriging un poco más complejo. Este curso no llega a ese nivel de complejidad, pero le das todas las bases para que ustedes sepan cuáles son los conceptos básicos que tienen que manejar para que después ustedes puedan ajustar un kriging más complejo en función de otras variables. En este caso, si usan esta librería,
ustedes agregándole acá las variables, le están diciendo, che, ajustame un crin en función de esta otra variable. Nosotros no estamos haciendo eso ahora, por eso le aplicamos el 1. Eso significa el 1. Y esto es simplemente le digo dónde está, en qué dataset encontrar esa variable sync. Ajusto el variograma y hago un plot. Y este sería el variograma empírico, ¿sí? Ese sería el variograma empírico. Y acá se ve que vamos a tener acá este primer efecto pepita porque no arranca en 0. Vemos que acá, a diferencia de lo que habíamos visto en las clases anteriores, que se veía muy plano, acá sí se ve una pendiente observable hasta llegar a un punto donde esa pendiente queda en 0 y como que los datos están ahí ya como una suerte de meseta, ¿sí? De hecho, que se llama meseta el parámetro en el variograma. Pero ahora lo que voy a hacer es ajustar un segundo variograma simplemente diciéndole que en este caso, este variograma -2, a diferencia del anterior, lo que le digo es que tomame los máximos hasta el 150 y haceme cortes cada 100 unidades, ¿sí? O sea, acá por defecto tomaba todos los datos que hay y hacía los cortes. No sabría decirte cómo hacer el corte por defecto, pero en este caso yo estoy forzando, decirme, che, el valor máximo que tomes va a ser este. O sea, el valor máximo que tomes acá va a ser este. Y esas etiquetas de clase que vas a hacer o grupos con los que vas a ir evaluando van a ser cortes de a 100 dentro de este rango que estoy tomando. Entonces vamos a ajustar este segundo y vamos a ver, ven cómo cambia el variograma en función de cómo cambia eso. Eso es lo que le quiero mostrar. Que justamente creo que Evelyn fue la que preguntó la clase anterior. Respecto a eso, si yo modifico hasta dónde tomo y los cortes que hago para que se tomen para que sean estos pequeños calculitos, entonces el variograma cambia, ¿sí? ¿Ok? Y otro punto que había preguntado Evelyn es el siguiente. Vieron que yo creé el objeto vario-bajo y vario-2. Ese objeto que está guardado acá, se puede ver acá el vario, ¿verdad? Si yo le hago el símbolo peso, que es para llamar una de las columnas de vario, y le digo, dame el elemento llamado NP, que es, creo que es number of points, o sea, número de puntos. Entonces lo que me va a estar devolviendo es para el variograma vario-bajo o para el variograma vario-2, me va a estar devolviendo el número de muestras que se usó para cada uno de estos puntitos, cada uno de esos puntos. Que eso es lo que había preguntado. Estoy casi seguro que había preguntado en la clase anterior, ¿verdad? Entonces, para el primer caso, acá tenemos que este punto de acá se calculó con 57 muestras. En realidad 57 pares ordenados de muestras, ¿sí? Porque acuérdense que en realidad vos tenés que ir pareando, o sea, todas las muestras que se encuentran a cierta distancia, o sea, y esa es una nueva muestra para el variograma. Y para el segundo punto, que estoy en el vario, ¿cuánto estoy? No sé si estoy en el 2 o en el 1. En el 1, entonces, ok. Para este segundo punto, para calcular este segundo punto, se usaron 299. Para calcular este tercer punto, se usaron 419. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y lo que a nosotros nos interesa es principalmente el primero, o sea, los primeros y los últimos. Si yo hago el segundo, ¿se dice el segundo? Sí. El segundo, bueno, me dice el primero calculaste con 59 y el último con 181. ¿Qué me interesa acá? Me interesa quedarme con poder verificar que ese variograma que yo estoy construyendo, ¿verdad?, tenga suficientes muestras al comienzo, o sea, en los primeros y en los últimos puntos, porque capaz que en el centro generalmente siempre tiene buena cantidad, pero en el comienzo y el final del variograma, suficientes muestras como para decir que ese valor o ese punto calculado, que en realidad es un estadístico de medida central, es representativo, porque si me diera acá que tengo, ay, perdón, que mi mouse tiene una trabita.
si yo viese acá, por ejemplo, 15 o 10 o 5 o 25, ¿verdad? Y es medio cuestionable que vos hayas dicho que este es el valor de la varianza para una muestra de 5. Entonces es medio cuestionable. Entonces uno lo que hace es jugar un poquitito con estas variables, ¿verdad? Hasta dónde tomo y cada cuánto corto, para asegurarme de que tanto al final como al comienzo tengo una muestra un poquito representativa. Eh, Típicamente se dice que, bueno, a partir de 30 puntos es como ya empieza a ser representativo, ¿verdad? Pero es típicamente, ¿verdad? También es cuestionable eso, pero bueno, el estándar que se usa en la estadística es decir a partir de 30, ¿verdad? A ver, no sé si alguien escribió. Sí, Evelyn, te escucho. Es el 1 después de la cejilla, porque vos tenés que poner en función de esta sección de acá que viene antes, la primera sección que viene antes de, ¿cómo se llama? Antes de la coma, le estás diciendo como una fórmula, le estás dando a la función. Esta es la fórmula con la cual yo quiero que calcule el variograma, pero no es una fórmula. En realidad le está diciendo cuál es la variable dependiente y cuáles son las variables independientes con las cuales voy a calcular el variograma para esa variable dependiente. Si yo le agrego esas variables que pueden ser, no me acuerdo cuáles eran las columnas, por ejemplo, sync, no sé cuál sería acá, pongámosle que esto es algo, no sé qué significa, hay que buscar qué significa. Puedo ponerle esta más esta y se pone el nombre de la variable más, sería cadmium, creo que era. Bueno, cadmium, claro, cadmium plus y la otra variable. Así tendría que escribir si quisieras hacer que tu variograma use estas dos variables como variables predictoras del nivel de zinc para tu variograma. Pero en nuestro caso nosotros no queremos que sea eso y simplemente vamos a estar haciendo una variable en función de sus propios, de la misma variable, una varianza respecto a sí misma, ¿sí? No Ok, respecto a ya, otra. ya, eso te iba a preguntar. Listo. Gracias. No hay problema. Ok, entonces, esta parte, ¿se entendió también esta parte, la que es, que justo habían preguntado en la clase anterior? Ahora, este es el variograma empírico. Ahora lo que nosotros queremos es, tenemos estos puntos que son puntos de nuestra muestra, o sea, son resultados de la muestra de nuestro experimento, y ahora nosotros queremos ajustar curvas teóricas que me puedan describir el comportamiento de estos puntos. Entonces, voy a ajustar estos tres, ¿sí? Voy a utilizar esta otra función que antes no utilizamos, que es fit.variogram, ¿ok? Donde voy a quedarme con el segundo variograma, me quedo con este segundo, no con el primero, con el segundo, y voy a elijo el modelo, el esférico, el exponencial o el gaussiano, y ajusto un modelo para cada uno de ellos. Y después voy a evaluar con cuál me conviene quedar. Entonces, ajusto el primero, ajusto el segundo, ajusto el tercero, ¿sí? Y vamos a ver el gráfico de esos modelos, ¿sí? Ahí está el gráfico de los modelos. Acá. Ahí está graficando. Bueno, entonces, esta otra manera de hacer el gráfico. Con esto, entonces, ¿qué vemos? Acá. Claro, está cruzado los valores. Después, bueno, ese es porque un error del script nomás. En realidad, este tiene que ser el experimental y este tiene que ser el esférico. Ahí después corregimos en el script. Pero ¿qué vemos?
que si estos son los puntos de mi variograma experimental, y bueno, yo utilicé una función para ver, o sea, diferentes funciones para ver cuál pareciera que describe mejor. A ojo, no sé, a ojo, si me pongo a mirar, capaz que el verde parecería que mejor, ¿no? Pero también podría ser el violeta, que es el esférico. Entonces, como que abajo es medio difícil, entonces vamos a buscar un criterio. Nosotros habíamos hablado de, ¿cómo se llama? Perdón, un ratito que mi mouse se traba y me hace un problema. Bueno, entonces vamos a ver los diferentes parámetros. No importa eso. Ok, esto quiero hacer. Acá lo que hago es crear un data frame simplemente, no hago nada más. Quiero crear esta tablita que está acá. Entonces, para crear esta tablita de acá, después, acá no hay mucha, creo un data frame donde la primera columna que va a ser modelo, pongo los nombrecitos, la segunda columna le voy a llamar nugget y va a ser igual a, para el modelo esférico, tráeme el valor del nugget, para el modelo exponencial, tráeme el valor del nugget, para el modelo gaussiano, tráeme el valor del nugget. Y después, cada uno de estos objetos que creé, ¿verdad?, que son los modelos, también le puedo pedir que me pase el error de, ¿cómo se llama?, de predicción, ¿verdad? Entonces, en este caso, en vez de usar la KIC o la IC, voy a usar el error de predicción, ¿sí? Entonces, ahí grafiqué esto y digo, che, ¿cuál tiene menor error? Y en este caso, el que tiene menor error es el gaussiano, ¿sí? Entonces, Acá sugiere por el chat, Juan, Evelyn sugiere el modelo exponencial, dice, sería el que mejor se ajusta, ¿no? Dice. el exponencial se ajusta según qué criterio. Al final No, aplico pues, acá el esférico. me parece que es el que más coincide con la graficación experimental de los puntos, el de la línea verde. Sí, eso sí puede ser gráficamente. Si uno se pone a mirar gráficamente, uno podría llegar a esas conclusiones. Pero en este caso, a no ser que sea demasiado grosera la diferencia y demasiado obvia, notoria, en realidad usen un método analítico. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el error de estimación o el AIC. No usen ¿cómo se llama? No usen en este caso es como muy difícil ver a ojo, ¿verdad? Podríamos estar discutiendo ahora, vos y yo, no, para mí es mejor esto y el otro. Uso un método analítico. Y en este caso yo digo, bueno, voy a usar el error de estimación. Es preferible que usen el AIC porque también, ¿no? ¿Qué pasa? Que el AIC en general es más fácil de aplicar para después comparar con otros modelos. También podría usar el error de estimación para comparar con otros modelos que no son, vamos a decir, del Kriging, ¿verdad? Que no son variogramas de Kriging, ese tipo de cosas. En este caso utilizo el error, y el error no es otra cosa que qué tan lejos en promedio pasa la curva de los puntos que supuestamente está tratando de predecir. El AIC, que es la KIC, incluye el error de estimación, pero además de eso hace una ponderación del nivel de qué tan complejo es tu modelo, de cuántos parámetros tiene, una serie de cosas que no recuerdo ahora. Entonces, el AIC no solamente toma el tema en cuenta el error de estimación, sino también te beneficia al modelo más parsimonioso. El parsimonia tiene que ver con un modelo más sencillo. ¿Para qué voy a usar un modelo que es muy complicado de usar, que tiene muchos cálculos, muchos parámetros, si puedo utilizar uno que es más simple? Más allá de que el error sea un poquito mayor, pero al final es más económico en términos de cómputo y entendimiento, interpretabilidad y una serie de cosas. Eso tiene la IC a diferencia del el error estándar que estamos utilizando ahora. Pero bueno, podrían elegir el error estándar también, no pasa nada. Ahora ustedes en su trabajo integrador, usen el que ustedes quieran, ¿verdad? Yo personalmente les recomiendo que usen el AIC, pero usen el que ustedes quieran, pero digan, usamos este, y después elegimos este. ¿Por qué? Porque me dio tal valor, y tal valor interprétenlo para que nosotros podamos ver de cuál es la interpretación que están haciendo. Ok, entonces nos vamos a quedar con ese modelo, que en realidad yo les había dicho el gaussiano, pero acá veo que uso el esférico. Y claro, el esférico porque
a la menos 11. O sea que el esférico es el que en cuanto a error de estimación tiene menor error de estimación. Es un orden de magnitud menor. ¿Sí? Entonces este es el que tiene menor error de estimación. Vamos a quedarnos con el esférico. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con la predicción Kriging, que utiliza este modelo. Vamos a utilizar este modelo para la predicción Kriging. En este caso en particular, les había dicho que estamos utilizando esa librería SP que ya incluye una serie de datasets y particularmente estamos utilizando el dataset MEUS, pero también nos da un dataset extra que es meus.grid, que es un dataset de grillas, ¿sí? De valores para grilla. Entonces, si yo miro acá, este grid, acá me está dando unas grillas, ¿sí? Simplemente eso. Y voy a usar esa grilla para poder construir, en vez de crear la grilla, que creo yo una grilla, como la otra hicimos de manera manual, acá simplemente ya estoy llamando ya a un objeto que está cargado ahí, una grilla, pero no una grilla cuadrada, ¿verdad? Ni rectangular, sino que una grilla que tiene la forma, ahora la vamos a ver, del espacio que a nosotros nos interesa. Acá un plot. Entonces, ahí está. Esta es la grilla. O sea, seguramente que como construyeron esa grilla habrá sido el mismo proceso que hicimos nosotros. ¿Por qué no? Acá. Habrá sido el mismo proceso, solamente que después fue recortando y dejando solamente lo que le interesa. No sé qué ha de ser esto, una ciudad o una provincia, o qué sé yo. Provincia no creo. Bueno, entonces vamos a esta grilla y sobre esa grilla vamos a meter las predicciones. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a utilizar el método Kriging y el variograma que decidí utilizarlo. Voy a meter los puntitos que están en esta grilla como inputs de ese modelo y como output me va a devolver el valor del sync en esos puntos, ¿sí? Ok, grilla. Y acá digo, voy a crear este Kriging. ¿Por qué le pongo OK? Porque es Ordinary Kriging. Pueden poner el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y aplico la función Kriging, perdón, que creo que tampoco usamos en el otro. Y le digo, esta función Krig le tengo que poner como la formulita. Acuérdense que nosotros estamos usando un Kriging ordinario. El Kriging ordinario hace referencia a que el Kriging ordinario es aquel Kriging que no se utiliza variables predictoras. Se usa solamente la misma variable y sus coordenadas, ¿sí? Y dice, ¿dónde tengo que localizar esta variable? O las variables que puse en esta formulita. Acá, en MEUS. Y los nuevos datos que querés predecir, ¿dónde los ubico? Acá, en meus.grid. Pero ¿y qué modelo de variograma querés que utilice para hacer la predicción de Kriging? Usa el esférico. ¿Sí? Entonces, corro esto. Ahora se creó este objeto OK, que son las predicciones Kriging. ¿Sí? Y si yo hago el names a OK, me va a dar los nombres de la variable. ¿Sí? La variable 1, bar 1 es la predicción y bar 1 bar es la varianza. ¿Sí? A ver si puedo hacer esto. No, en este caso no es un data frame, por eso no puedo abrir así. Pero bueno, es un objeto que dentro tiene, puedo llamar a, ¿cómo se llama eso? No son clases, puedo llamar a, no recuerdo cómo se llama, no es una clase, se llama un elemento dentro del objeto, ¿sí? A un método dentro del objeto y ese método guarda información. Entonces, acá está guardado las predicciones y las varianzas en esos puntos. Ok, ahora, ¿qué pasa? Que acuérdense que yo trabajé con una variable transformada y que dijimos que iba a ser esta de la Boxcox, ¿sí? Power Boxcox. Entonces, como yo utilicé la variable transformada, estas predicciones que se hacen son predicciones, pero de la variable transformada. Yo si quiero tener después los valores reales predichos, tengo que destransformar. En este caso, creo una función que es para destransformar y se va a llamar, esta función se va a llamar BC Transform Inverse, ¿ok? ¿Cómo de transformar? De esta manera, ¿sí? O sea, a ver, esto lo hice hace mucho, probablemente no lo haya hecho, haya
pedido ayuda a alguna IA para construir esta función y haya verificado, o sea, construí, vi que tenga sentido, probé, testé que funciona bien y después, bueno, confío en la función y digo, ok, esta función me sirve para destransformar. Probablemente exista una librería que ya tenga la función para destransformar, probablemente sí exista esa función. En este caso en particular, optamos por crear nosotros la función. Entonces, como creo esta función, le doy control enter para que se cree la función. Bueno, otra función. Acá, la función. Y ahora sí puedo aplicar esta nueva función. Entonces, aplico la funcioncita que me pide dos argumentos, que es como las predicciones, ¿sí? Las predicciones y el lambda utilizado. Por defecto es 0, pero acá el lambda utilizado en esta transformada es el lambda sugerido, que está guardado acá en BC Transform, el lambda redondeado. Entonces, aplico esta destransformación y en el objeto acá que estaba antes, que tenía las variables var1 pred y var1 var, yo le agrego con el peso un siguiente elemento que va a ser pred, simplemente. Pred simplemente. Entonces, si ahora de nuevo aplico acá names, ok, no, yo, ahora tengo este pred. Y estos sí son los valores de mi predicción. ¿Verdad? Estas son en la variable transformada. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es, vamos a graficar las predicciones, ¿sí? Para graficar las predicciones, quiero que se vea, ahí está, ok. Para graficar las predicciones, lo que nos interesa ahora es interpretar esto, ¿sí? Obviamente no va a estar muy alejado de lo que en un principio vimos, pero a diferencia de ese primer gráfico que vimos, acá sí nuestras predicciones sí pueden ser usadas para hacer inferencia, ¿sí? El otro era como una poco robusto, un método bastante cuestionable. En este caso sí podemos empezar a hacer inferencias con estos valores. Entonces, de hecho, estas son las inferencias, ¿sí? Y vemos que según nuestro modelo ajustado y el gradient que utilizamos para estos puntos que creamos, estas serían las predicciones, ¿sí? Serían todo el mapa predicho. Entonces, bueno, lo negro en este caso sería como lo más intenso, lo segundo lo azul, lo celeste. De hecho que acá están los valores de intensidad, ¿sí? Lo negro es todos aquellos puntos que se encuentran dentro de este rango, lo azul dentro de este rango y así sucesivamente. Y ya podemos utilizar estos valores de predicción. Ahora, el otro que me interesa es la varianza, ¿sí? Y la interpretación que hacemos de la varianza. Ahí te grafica la varianza. La varianza, en este caso, no transformo la varianza porque no es necesario transformar la varianza. ¿Qué nos está diciendo acá la varianza? De nuevo, fíjense que los colores acá está describiendo qué implican los colores. A más oscuro, mayor varianza. A más claro, menor varianza. Entonces lo que está diciendo es que la varianza en esas predicciones, en esos puntos se predicen, es más alta, por lo cual los datos de ahí, en cierta forma, son menos confiables. Entonces, lo que te puede estar sugiriendo esto es decir, che, en estas zonas que están acá bastante oscuras, estaría bueno que refuerces, sobre todo si es que a vos estas zonas son las que te interesan al final, che, mira, fíjate acá tiene muy alta varianza tu predicción. Entonces, ve la forma de mejorar eso, ya sea porque trabajaste con un modelo que es más robusto para este tipo de datos, porque te fuiste a hacer un mejor muestreo. Eso ya escapa, vamos a decir, de lo que es la aplicación del plugin en sí. Pero lo que te dice el plugin es, che, además de decirte cuánto yo te estimo que tiene el valor de esa variable en estos puntos, también te doy un nivel de confianza, por decirlo de alguna manera, con el tema de la varianza.
Y ese sería el proceso básico completo. ¿Okay? Después en cada punto uno puede entrar a profundizar más y les invito a que lo hagan si es que pueden y quieren, ¿verdad? Pero bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Seguro que hay muchas dudas. Eh, si quieren hablamos de esas dudas ahora o en el foro. Alguna cosa que necesitan puntualmente ahora Hay que aclaremos. hay pregunta, Evelyn, si este script está disponible en el Moodle. No, en realidad sí podemos compartirles un modelo de... No es este script exactamente, pero es el análisis de esta base de datos. Justo Juan había de otra propuesta académica. Este caso, esta base de datos está analizada y podemos compartirles, si quieren probar y usarla como práctica, les podemos compartir ese caso de aplicación, que era un caso de ejemplo, para que puedan practicar, podemos compartírselos. Tal cual. Sí. No está exactamente todo el paso a paso desde la primera parte que habló Juan de análisis de normalidad, pero sí está toda la parte de geoestadística donde se analiza toda la parte de variografía y la estimación de todas las predicciones. Se usa la misma base de datos, quizás se usan otras funciones, pero está aplicado sobre los mismos datos. Si te sirve, Evelyn, lo podemos compartir. Sí, no hay problema. Perfecto. Buenísimo. Voy a buscar que era XP. Lo voy a pasar lo pasamos por el foro. La base, ¿qué vas a buscar, Juan? ¿Decías? No, voy a preguntar ahí nomás ¿La ese base? dataset de dónde. Ese La dataset. base de datos, esa está, la habíamos usado para otro caso. Son concentraciones de metales pesados de, de muestras de suelo que se tomaron sobre una planicie de inundación de un río, que es el río La Mosa, se llama, o Lemeus, que pasa por los Países Bajos, de la zona norte de Europa, digamos, por Francia, Países Bajos. Claro. Y la idea del análisis de zinc es analizar cuáles son los puntos con mayor contaminación, porque justamente el zinc es un metal pesado que decanta cercano al río y es indicativo de zona de contaminación. Entonces, si ven ahí y después en donde está toda la ubicación de los puntos de muestreo, van a ver que persigue toda una zona bien lineal, que es la vinculada a la presencia del río. El río ahí pasaría como todo el borde noroeste sería de toda esa zona, donde hay menos incertidumbre sobre los datos. Ahí veríamos la varianza que compartió Juan. Y después hacia el este, que hay menos muestras, está toda la zona de alta varianza, digamos. Pueden jugar analizando el zinc, como analizando también el cobre y los otros metales que también hay. Pueden probar, modificar la variable para practicar. Buenísimo. Así es. Desde ya la parte que se van a pelear más es en la parte de normalidad. Lo que nosotros les recomendamos es que avancen con todos los pasos, no se salten los pasos. Si después llegan a un punto y dicen, che, pero trato de hacer esto, pero no me sale, da algo que no tiene que dar, el ejercicio es tratar de justificar por qué toman las decisiones. No, lo importante para nosotros es el proceso, no exactamente si aciertan o no, o se equivocan puntualmente en la decisión, sino en el proceso que ustedes utilizan para construir el desarrollo de su trabajo y sus argumentaciones y su análisis. Entonces, no se preocupen si por ahí probaron con 80 transformaciones, no les salió ninguna. Bueno, díganos por qué eligieron esa, que solo queremos saber razonamiento. Evelyn, sí, te escuchamos.
Pero entonces, entre mi modelo esférico y el de varianza, ¿concuerdan? Y me están ¿Cómo? indicando que sobre el lecho, como del río, se presentan como, o puede haber mayor incidencia de zinc, los valores Perdón, no más te altos entendí. O se sea, no te presentan. entendí, pero porque te escuché muy despacito. ¿Me repetís? O no sé si vos O sea, escuchaste antes. si la gráfica de predicciones del modelo esférico y la de predicciones, no sé si era predicciones de varianza o la de varianza, muestran como el patrón de valores más altos hacia la parte noroeste. ¿Sí era noroeste? ¿Nororiente? Sí, No. acá, este que estamos viendo, el de predicción, el Sí. de los valores predichos, el de la varianza está diciendo como la incertidumbre que hay en tu predicción. Ok, pero entonces, si acá en este tengo las mayores concentraciones en donde está la zona morada, Sí, indica que hay mayor posibilidad de presencia de zinc, ¿sí? sí. Y la idea es que el de varianza, la gráfica de varianza que generaste, Juan, nos permita Sí. complementar o reforzar, digamos, lo que obtenemos de la gráfica de predicciones. Eh, a ver, voy a tratar de hacer una analogía, pero no es eso, así que tomen con pinza lo que estoy diciendo. Pero una analogía es, si por ejemplo ustedes quieren medir si yo, la opinión respecto eh, a la población respecto a, no sé, una persona pública, ¿sí? Y ustedes van y miden en Buenos Aires y toman una buena muestra en Buenos Aires, van y miden en Córdoba, toman una buena muestra en Córdoba, se van y miden en Formosa, pero la muestra de por ahí ya es más baja, y miden en Tierra del Fuego y tu muestra ya es más baja. Entonces, no es así, es grosero lo que estoy diciendo ahora, pero para que se entienda la idea. Entonces, es más confiable los resultados y los datos que vos sacaste de esas provincias que tenés muestras grandes, ¿sí? Porque es más representativo. Y en esas es donde tenías muy poquita, y bueno, cabe una posibilidad de que, ¿cómo se llama?, de que te equivoques en ese cálculo, ¿verdad? Por un error de muestreo, ese tipo de cosas, ¿verdad? No es exactamente lo mismo, pero es esa la lógica, como para que se entienda. O sea, lo que te estaba diciendo, la varianza, el, el mapita este de varianza, es el, el nivel, vamos a decir, de incertidumbre que hay en esos datos. Entonces, en este caso, en estos puntos más oscuros, que este el de varianzas dice predicciones, pero puedo cambiar normal el nombre acá debería decir varianzas, no predicciones. Acá te dicen, che, mira, acá hay mucha varianza en la predicción de tus datos, y acá también. O sea que si por ahí vos estás muy interesado en esto, ojo con estos datos acá. Acá es la zona donde hay más confianza en tu predicción. ¿Sí? Más o menos eso sería. Esa sería la lógica. Ok, o sea, en este caso sí se complementaría, en el sentido de que uno me está diciendo, sí, aquí posiblemente pueda haber más zinc, y el de varianza me está diciendo como aquí hay menor incertidumbre. Doctor, no, Claro, igual, sí, 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 pues sí. mejor. Por ejemplo, Entonces, yo te puedo sí, pedir para la cuando zona uno, norte, doctores que tú conozcas. sí, Dale, sí, 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 dale. sí. Sí, es así, es así. Cuando uno agarra y en estadística clásica, uno agarra y toma una muestra y quiere calcular la media. ¿Se acuerdan que nosotros le hemos dicho, está bien, vos calculás la media, y esa media es como una inferencia que vos haces, o sea, con esa muestra haces una inferencia de la media poblacional. Es un valor puntual, pero lo correcto sería dar una estimación de un rango en el cual se espera que esté esa media, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de tu muestra, ¿sí?, y del el nivel de confianza, o el nivel alfa de confianza que vos le das de error, mejor dicho. O sea, el nivel de confianza es una cosa, el alfa es el complementario. Vos agrandás o achicás el rango
de tu estimación. ¿Okay? Mientras más chico es tu rango de estimación, sin tocar el tamaño de tu muestra, mientras más chico es el rango de tu estimación, podés cometer mayor error al decir que ahí se encuentra tu media. ¿Por qué? Porque es muy chiquito, entonces como tenés que ser muy preciso para acertarle. Cuanto más grande es tu rango, si se encuentra entre este valor, hay menos chance que vos te equivoques, porque es más grande. Está buenísimo porque hay menos chances que te equivoques. Pero ¿qué pasa? Está dando una estimación demasiado grande y probablemente a mí no me interesa saber la altura media, que me diga una estimación de la altura media de mi población es de entre 1,80 m y 2,10 m. Digo, no, o sea, es gigante ese rango. Yo necesito que me dé un rango más acotado, ¿ok? Pero bueno, al acotar ese rango, bajo la confianza en mi estimación, por querer ser más preciso. Entonces, dentro de esa lógica, pero en la lógica espacial, viene esta gráfica. Sería más o menos por ahí, pero aplicado a la estadística espacial. Entonces, lo que estoy diciendo es, che, acá los valores que te estoy estimando son estos, pero la varianza que yo utilizo para hacerte las estimaciones ahí son grandes en esas zonas, ¿sí? Eso es básicamente. Si vos querés mejorar, ser más preciso, tenés que cambiar, o sea, hacer un mejor muestreo o algo por el estilo. Perfecto. Bueno, estamos entonces. Corto la grabación y si quieren seguir preguntando, obviamente estamos estos últimos 4 minutos, o si no, seguimos por el foro.